Hola chicos, en el video de hoy voy a explicar cómo se resuelven los puntos del 1 al 10 del calendario matemático del mes de julio. El primer punto dice: la figura está formada por rectángulos. El número dentro de cada rectángulo corresponde a su área. Determina el área faltante. Entonces tenemos el valor de un lado, el valor de otro lado, y tenemos dos áreas, la del 24 y la del 9. Debemos hallar el área de este rectángulo. Entonces, para hallar el área, nosotros tenemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces acá tenemos el valor de un lado. Lo que vamos a hacer es, como es un rectángulo, su lado debe ser de 5. Tenemos 5 este lado, 5 este lado. Igualmente, acá tenemos el valor de este lado es 3. Entonces nos falta hallar el valor de este lado. Entonces, para hallar el valor de este lado, debo encontrar un número que multiplicado por 3 me dé 24. Entonces ese número es 8. 8 por 3 es igual a 24. 8 por 3 es igual a 24. Entonces ya tengo el valor de esta área. Entonces, como ya sé que este lado mide 8 centímetros y ya tengo 5, entonces este lado mide 3 centímetros. 5 más 3 es igual a 8, que es lo mismo que este lado de acá. Para hallar el área de este cuadrado, lo que hago es base por altura. Entonces tenemos acá un lado vale 3, debo encontrar un número que multiplicado por este 3 me dé 9. Entonces tenemos que 3 por 3 es igual a 9. Entonces ya tenemos el valor de este lado y también de este. Por ende también tenemos el valor de este lado. Entonces, como ya tenemos el valor de la base y de la altura, lo que hacemos es multiplicar. Entonces tenemos el área es igual, la base es igual a 5 por la altura, que es igual a 3. Entonces el área que me hace falta es igual a 5 por 3, 15 centímetros. El siguiente punto dice: comprueba la validez de la siguiente expresión. 1 por 8 por 3 por 6 es igual a 63 más 81. Entonces, para yo comprobar la validez, resuelvo la operación. Entonces tenemos 1 por 8 por 3 por 6 es igual a 63 más 81. Si yo multiplico 1 por 8 por 3 por 6, esto me da 144. Y si yo sumo 63 más 81, esto me va a dar 144. Entonces el valor es el mismo. Nos pregunta: ¿qué tiene de curioso esta expresión? Entonces acá tenemos el número 1836 es igual a 63,81. Si nosotros ponemos los números que están en la multiplicación, tenemos 1836. Y si ponemos los de las sumas, tenemos 6381. Eso quiere decir que el 1 ya no es el primer número, sino que es el último. El 8 ya no es el segundo número, sino que es el tercero. El 3 ya no es el tercer número, sino que es el segundo. Y el 6 ya no es el cuarto número, sino que se convierte en el primero.
el punto 3 dice, Daniel y Dianita deben leer el mismo libro. Dianita dice, ya leí el 90% del libro. Y Daniel dice, de las 40 páginas solo me faltan 5. Entonces nos preguntan, ¿cuál de los dos ha leído más? Para poder resolver este punto, lo que hacemos es lo siguiente. Daniel nos está diciendo que son 40 páginas en el libro. 40 páginas en el libro. Entonces, para saber cuántas páginas ha leído Dianita, lo que hacemos es multiplicar 40 por 90%. Eso nos da igual a 36 páginas. Y para saber cuántas páginas ha leído Daniel, lo que hacemos es a las 40 páginas le restamos 5. Eso nos da 35. Es decir, que Dianita ha leído más que Daniel. El siguiente punto dice, calca en cartulina la ficha que aparece a la derecha y recorta 6 de ellas. Entonces tenemos esta ficha, debemos recortarla 6 veces igual y debemos utilizar las 6 fichas para armar estas dos figuras. Entonces, para armar la primera figura debemos ubicar las fichas de la siguiente manera, las 6 fichas. Y para la siguiente figura debemos ubicar las 6 fichas así, para poder armar esta figura. El siguiente punto dice, descubre las palabras con ayuda de las descripciones. Entonces, tenemos la primera, dice, parte de un triángulo. La primera palabra es lado. Lado. La segunda palabra dice parte de la boca. Entonces la segunda palabra es labio. Y la última palabra es medio de transporte acuático. Entonces la tercera palabra es lancha. El siguiente punto dice, ubica los números 10, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 32 y 40. Uno en cada casilla, de tal manera que la suma de los números en cada fila sea la misma. Entonces lo que vamos a hacer es ir ubicando los números y que la suma sea la misma en las 3 filas. Entonces vamos a ubicar acá el 40. Y acá vamos a ubicar el 25. La suma de estos dos números me da 65. Después voy a ubicar
el 10, el 32 y el 23. La suma de estos tres números me va a dar 65. Y finalmente coloco los números que me faltan, que son el 13, el 14, el 17 y el 21. La suma de estos cuatro números me da 65. Lo que hago es verificar que estén todos los números. Entonces tenemos el 10, tenemos el 13, tenemos el 14, tenemos el 17, tenemos el 21, tenemos el 23, tenemos el 25, tenemos el 32 y tenemos el 40. El punto 8 dice ABCD cuadrado del lado 10 centímetros. FC es igual a 7 centímetros. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el perímetro del rectángulo BCFE y el perímetro del rectángulo AEFD? ¿Cuál es la diferencia entre sus áreas? Entonces, un cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces todos los lados de este cuadrado son 10. Entonces ubicamos el 10, cada uno de los valores de su lado, y nos dice que el lado FC es igual a 7 centímetros. Entonces tenemos que EB también es 7. Entonces, para completar AE, colocamos 3 porque 7 más 3 es igual a 10. Y lo colocamos arriba. Entonces nos están preguntando la diferencia entre los perímetros de EBCF y AEFD. Para esto lo que debemos hacer es principalmente sumar sus lados para hallar el perímetro. Entonces tenemos que el perímetro de EBCF es igual a la suma de todos sus lados. Entonces los lados son 7, 10, 7 y 10. 7 más 10 más 7 más 10. Entonces tenemos que el perímetro de EBCF es igual a 34. Y para hallar el perímetro de AEFD hacemos exactamente lo mismo. Entonces tenemos 3 más 10 más 3 más 10. Eso nos da 26. Para hallar el área, lo que hacemos es multiplicar base por altura.
Entonces tenemos que el área de EBCF es igual, nuestra base 7, lo multiplicamos por 10 y nos da 70. Multiplicamos nuestra base por la altura. Igualmente hacemos con el otro. Entonces el área de AEFD es igual a base por altura. Entonces nuestra base es 3 y nuestra altura es 10. Entonces tenemos como perímetro de el rectángulo EBCF, nuestro perímetro es 34 y nuestra área es 70. Y nuestro perímetro del rectángulo AFD es 26 y nuestra área es 30. Y el último punto dice desde Francia y nos pide comprobar la siguiente igualdad. Entonces lo que hacemos es reemplazar las letras por los números que nos dan acá y resolver la operación. Entonces tenemos que 8 por 9 por 7 es igual a 504. Y 8 más 5 más 4 más 7 es igual a 24. Si sumamos 6 más 9 más 3 y lo multiplicamos por 2 nos va a dar 21. Y finalmente si dividimos 504 sobre 24 nos va a dar 21. Entonces tenemos que 21 es igual a 21.